La historia que voy a contar ocurrió cuando el rey Cambises de Persia, hijo de Ciro el Grande, invadió Egipto. Entre sus capitanes se encontraba Pariscas, un hombre cuyos antepasados procedían del oriente. Pariscas era un provinciano de carácter melancólico que no había logrado adaptarse a la vida de la capital, a pesar de haber vivido mucho tiempo allí. Pariscas era un soñador y los demás se burlaban de él a pesar de su situación exitosa. Cuando el ejército persa atravesó Arabia y entró por fin a Egipto, los compañeros y camaradas y subordinados de Pariscas quedaron desconcertados del extraño comportamiento de su capitán. Pariscas quedó mirando aquel paisaje nunca visto con un aire de preocupación, como si algo lo inquietara. Parecía querer intentar recordar algo sin poder conseguirlo, y eso lo irritaba. Mientras arrastraban a los prisioneros egipcios, llegó a sus oídos las palabras de uno de ellos. Aunque no entendía el idioma, creyó comprender sus palabras. Toda esta situación le generó un desconcierto a Pariscas, ya que nunca había puesto un pie en Egipto, nunca había tenido relación con su gente, ni hablado su idioma. Los persas, tras perseguir al derrotado ejército egipcio, marcharon a Menfis, la capital del imperio egipcio. Pero en cuanto Pariscas atravesó la gran muralla blanca de la ciudad, esa sensación de opresión resurgió, pero esta vez con más fuerza. Parecía que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón. Incluso sus camaradas, que antes se burlaban, ahora parecían inquietarse. Pariscas entonces leyó en voz baja unos jeroglíficos que se encontraban tallados en un obelisco a las afueras de la ciudad. Los jeroglíficos hablaban de la historia del monolito y del rey que lo había construido. Los soldados lo escuchaban con preocupación. Todo el mundo ignoraba que Pariscas supiera historia egipcia, pudiera leer jeroglíficos. Hasta el propio Pariscas no entendía lo que pasaba. En aquella época el rey persa comenzó a tener ataques de locura. Había ordenado al faraón egipcio beber sangre de toro antes de asesinarlo. Y no contento con eso, ordenó a sus hombres que se dirigieran a la ciudad de Sais, donde estaba su mausoleo. Y les ordenó que encontraran el cuerpo y se lo llevaran. Como si supieran lo que iba a ocurrir, los egipcios habían escondido la tumba del faraón antes que llegaran los persas. Entonces los persas no tuvieron más remedio que abrir una a una todas las tumbas, las que estaban en la ciudad y las que estaban afuera. Pariscas se unió a las tropas que buscaban aquella tumba, mientras los demás se concentraban en hacerse con las muchas joyas, adornos y muebles enterrados con la aristocracia egipcia. Pariscas se pasaba el día de sala en sala con expresión deprimida. En algunos momentos, un tímido rayo de sol emergía de entre las nubes para alumbrar su oscura expresión, pero esa luminosidad desaparecía de inmediato. El capitán volvía a su expresión lúgubre. Era como si hubiera algo atrapado en su alma, algo que se negaba a salir. Una tarde, después de varios días de haber inspeccionado el lugar, Pariscas se aventuró a una de las tumbas subterráneas más antiguas. No se había dado cuenta de que se había alejado de sus compañeros y no sabía en qué parte de la ciudad se encontraba esa tumba. Sentía que se había despertado de un sueño, ya que de repente se encontraba dentro de una tumba antigua y oscura. No había ninguna explicación. Conforme sus ojos se adaptaban a la oscuridad, comenzaron a aparecer un montón de estatuas, murales. Los sarcófagos estaban abiertos y las tapas arrojadas por cualquier lugar. Al parecer, algunos soldados persas ya habían saqueado el lugar. En la oscuridad, al fondo, sobresalía un dios con cabeza de halcón que lo miraba fijamente. En los murales cercanos encontré unos extraños dioses con cabezas de animales. Había rinocerontes, cocodrilos, garzas reales y también había un ojo gigantesco que no tenía cara ni torso, del cual emergían piernas y brazos. Pariscas comenzó a acercarse al ojo que lo miraba sin siquiera darse cuenta de ello. Luego 5 o 6 pasos tropezó. Al bajar la mirada para ver con qué se había tropezado, vi una momia a sus pies.
Sin pensarlo mucho, la levantó entre sus brazos y la apoyó junto a uno de los dioses. No era más que una momia corriente, igual a todas las que había visto los últimos días hasta el hartazgo. De repente vio la cara de la momia y un sudor frío recorrió su espalda. No podía apartar sus ojos, no podía moverse. Era como si un imán lo atrayera. ¿Cuánto tiempo estuvo allí mirándola? En la momia se estaba produciendo un cambio extremo. Todo lo que constituía su cuerpo, todo lo que estaba debajo de su piel comenzó a resumar una espuma. Cuando la ebullición se detuvo, Pariscas sintió que la constitución de su cuerpo había cambiado. La calma que sentía era absoluta. Y en ese momento entendió qué era lo que tanto lo había inquietado desde su llegada a Egipto. De esto se trataba. Yo era esa momia. Cuando Pariscas pronunció esas palabras, los labios de la momia parecieron relajarse. Era como si hubiera estado esperando una señal, una luz. Alumbraba directo a la cara de la momia que se podía ver con claridad. Y de ese destello de luz que rompía la oscuridad, comenzaron a emerger un montón de recuerdos de un pasado lejano. Los rayos del sol abrazando la arena, la brisa bajo la sombra de los árboles, el olor del lodo tras las inundaciones, la gente que caminaba por las calles, el olor de los perfumes, la frialdad de la piedra del templo bajo sus rodillas. Todas aquellas vivencias olvidadas resucitaron de inmediato. En aquella época era un sacerdote. Eso era lo más probable, porque si bien había recuperado la memoria de lo que había visto, lo que había tocado, lo que había experimentado, todavía no había podido verse a sí mismo. De repente aparecieron unos ojos femeninos, una cara maquillada con polvo de malaquita, un cuerpo delgado, un rostro familiar. Todos esos recuerdos, incluso los olores, emergieron de la nada. No había duda que aquella mujer era su esposa. No recordaba los nombres de las cosas ni de los lugares, solo las formas, solo los colores, solo los olores de las cosas sin nombre que aparecían ante él solamente para desaparecer al siguiente segundo. Pariscas ya no estaba mirando a la momia, ya su alma había salido de él y se había metido en la momia. Ante sus ojos apareció una escena. Estaba acostado en la cama con preocupación, preso de una fiebre terrible. A su lado, su esposa lo miraba con tristeza. Atrás de ella había unos ancianos y unos niños. Tenía mucha sed. Su esposa le dio de beber y después de un instante se quedó dormido. Al despertar, la fiebre había bajado, pero vio a su esposa llorando y también los ancianos lloraban. Se vio rodeado de una especie de resplandor y no pudo evitar cerrar los ojos. En ese momento terminaban los recuerdos de su vida pasada. De allí pasaron un centenar de años de oscuridad. Y cuando regresó a la realidad, es decir, a aquel momento, volvía a ser Pariscas, el capitán del ejército persa, que se encontraba en una tumba frente a la momia que había sido él mismo. En ese momento, los ojos de su alma atravesaron el oscuro fondo y lograron ver su memoria perdida. Aunque se sentía preso de una gran agitación, debía cerciorarse que esa momia había sido él en su vida anterior. Estaba intentando recordar cuando de repente sintió un escalofrío. Algo le estaba pasando. Al recordar su vida anterior, los detalles de su vida actual se habían transformado en parte de su pasado, como dos espejos enfrentados en donde los recuerdos se reflejan hasta el infinito, hasta perderse en la oscuridad. Preso del horror, Pariscas intentó escapar de aquel lugar, pero sus piernas débiles no conseguían moverse. No podía alejar sus ojos de aquella cara reseca y ambarina de la momia, como una escena congelada en el tiempo. Al día siguiente, los soldados encontraron a Pariscas. Estaba abrazado a la momia en la vieja tumba. Cuando Pariscas recuperó la conciencia, comenzó a delirar y mostrar claros indicios de demencia. Ya no podía hablar en persa. Las palabras que emergían de su boca eran en egipcio. La momia
Atsushi Nakajima.